Bien, audiencia nacional e internacional de Enfoque TV y Ecuador en Vivo. Quiero recordar a ustedes lo aciago del tiempo socialista con el presidente Correa y el presidente Moreno. Sobre todo con el primero, cuando se eliminó literalmente la libertad de expresión en el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso, presidente demócrata, pues tiene listo un proyecto más bien corto, comprensivo, simple, para recuperar la libertad de pensamiento, de expresión y de divulgación. Ese será uno de los temas con el señor doctor Ramiro Rivera, pero comenzaremos con un tema tanto o más importante que el primero. No digamos que más, pero sí esencial y trascendental. Diario El Comercio, el periódico más importante del país, sin ninguna duda, con 115 años de funcionamiento, pues tiene un rejuvenecimiento, si cabe el término. El flamante presidente del directorio es cabalmente con quien voy a hablar, el doctor Ramiro Rivera, exministro de Estado, exsecretario de Información del gobierno del presidente Osvaldo Hurtado Larrea, de tal manera que es una autoridad en el tema que vamos a tocar. Ramiro, te doy una muy cordial bienvenida y empecemos por el proyecto de ley del presidente Lasso para devolver la libertad de pensamiento, expresión y divulgación a los ecuatorianos, Ramiro. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta entrevista. Bueno, a los tiempos, los ecuatorianos respiramos un ambiente de libertad, de tolerancia, en la que es posible que comunicadores e intelectuales emitan su opinión de análisis en los medios de comunicación o que sea posible la libre circulación de las ideas sin que se penalice las opiniones. Acuérdate, Marcelo, que en tiempos del oscurantismo autoritario, periodistas de investigación fueron penalizados por escribir un libro del Gran Hermano, o un editorialista del Universo, el doctor Palacio, fue enjuiciado también con los propietarios del periódico a un proceso penal donde se penalizó el contenido de un artículo y un juez venal, de esos que guardan sentimientos de gratitud con el poder, emitió una sentencia con una indemnización de $40 millones. Hechos que fueron repudiados por el mundo entero a la luz de una ley de comunicación denominada con mayor justicia Ley Mordaza. Se persiguió a los medios, se los asedió y se quería eliminar de la faz de la democracia la libre circulación de las opiniones y de los medios de comunicación. El proyecto remitido al presidente Lasso devuelve esos aires de libertad, pretende despenalizar la tipificación penal de la calumnia por artículos de opinión, sin desmedro de que pueda haber una acción civil en la que se reivindique una indemnización por lesiones al honor, pero es una ley que abre espacios de tolerancia, de libertad, combinando que todos los medios tengan sistemas de autocontrol con los códigos de ética o deontológicos. El hecho concreto, Marcelo, es que la legitimidad de los medios radica en la audiencia, en quienes lo ven, en quienes lo escuchan, en quienes lo leen, y es la credibilidad que lo concede la audiencia. Cuando se quiere solamente imponer la voz oficial del Estado, terminas haciendo un periódico que no se lo toma ni siquiera de regalo cuando se lo obsequiaba en las estaciones de combustibles. Sí, fue un periodo aciago. Debe recordar el doctor Rivera, mi buen amigo, que quien habla, que ejercía su trabajo diario de comunicación y de orientador de opinión en 2 radioemisoras. Primero fui expulsado de la una, dejándome sin ingresos porque los propietarios de esa radio, de Sucesos, señores de apellido Najas, le servían al poder y obedecían lo que mandaba el señor Fernando Alvarado.
Entonces dijeron que Marcelo Dotti era un indeseable y pues me lanzaron afuera. Luego, lo propio me sucedió con el actual alcalde de Quito, el señor Yunda, no alcalde, exalcalde, que como sabe Ramiro es titular de cerca de 50 frecuencias. También de allí fui cesado yo, porque claro, no tengo yo ni venda en los ojos, ni un bozal en la boca para callar lo que tengo que denunciar. Así es, fue un periodo aciago. Yo celebro que tengamos ahora un presidente fresco, Guillermo Lasso, sensible, que no le importe que la crítica que le hagan, lo importante es el derecho humano fundamental a pensar, a expresarte y a divulgar tu pensamiento, Ramiro. Sin duda alguna, creo que no sería una exageración, Marcelo, llegar a sostener que no hay democracia posible sin medios de comunicación que no sirvan al poder, que no estén mediatizados por el poder ni condicionados por el mismo, medios de comunicación que no hacen sino recoger el flujo de las ideas que se expresan en el ámbito universal del derecho a la libre expresión, en donde el ciudadano ejerce el derecho de acceso a la información pública y los derechos de información y de comunicación. Me parece que esta mezcla del principio de la libre circulación de las ideas, de las libertades de expresión y de opinión, de acceso a la información para que no haya opacidad ni puntos negros e impenetrables, con el libre flujo de los medios de comunicación, son ingredientes que ayudan a la configuración de la opinión pública, que debe ser crítica frente al Estado y al gobierno. Ahora Por bien, eso me parece que los medios son esenciales. así es, comparto contigo. Tú eres un jurista, tú eres un doctor en Derecho, catedrático universitario además, y debes estar enterado del contenido. No son más de 15 artículos, creo que, en donde se reforma fundamentalmente la ley de libre expresión del presidente Lasso. Si yo te preguntara concretamente cuáles son los contenidos a donde apunta ese proyecto, ¿qué contestarías? Son, primero, que echa, podríamos decir, al canasto de la basura la ley Mordaza. Acuérdate, Marcelo, que la ley Mordaza establecía la información como servicio público, es decir, algo parecido al agua potable, al alcantarillado, a la energía eléctrica, y que debía darlo solo el Estado. Es decir, a un En favor que te hace consecuencia, el los gobierno. medios privados en el mejor... Se equiparaba a un Exactamente, favor, a una exactamente, donación, a una gracia que te hacía el Estado y el gobierno. Puedes exactamente. expresar porque yo decido que expreses. Era eso. Era eso. Es decir, se consideraba que la libertad de expresión y de información no era sino una concesión gratuita y generosa y dadivosa del Estado autoritario. En otros términos, Marcelo, y es un lugar común y la gente lo sabe, ¿qué lee el pobre cubano? Grama o Juventud Rebelde, que es el vocero del Partido Comunista Cubano. ¿Qué leía el ruso en el sistema autoritario y totalitario de la URSS? Pravda. Pravda, la única voz del Estado. No había libre circulación de las ideas, nadie podía escoger fuentes de información que no provengan de la ideología y de la verdad oficial. Eso está eliminando el presidente Lasso, la ley Mordaza. Se elimina la famosa institución del linchamiento mediático, es decir, que no era sino un escudo para proteger al corrupto funcionario que robaba el dinero del Estado y de los ciudadanos. Venían con el pretexto de que había un linchamiento mediático. Se elimina toda la parte punitiva y persecutoria contra los medios de comunicación. Acuérdate, Marcelo, este funesto y oscuro personaje de apellido Ochoa, que tipificaba como delito los artículos, los contenidos y las informaciones. Hubieron casi 1000 sanciones, centenares de periodistas perseguidos, muchos enjuiciados,
y empresarios forzados a prescindir del servicio de comunicadores honestos que eran incómodos al poder. Dime una cosa, En el proyecto. porque el Sí. gran monitor, el gran tutor demoníaco de todo este esquema que tú estás denunciando o estás recordando, era este Fernando Alvarado, que no es que haya que tacharlo porque sea de la cofradía homosexual del señor Correa, allá ellos, eso se respeta, como quien más debemos respetar eso. No, pero era realmente ¿qué te diría? Una actitud policial. No podías abrir tu boca sin la sanción, sin el castigo, sin la demanda, sin la amenaza. ¿Dónde está este delincuente Fernando Alvarado? Bueno, están los hermanos Alvarado, están escondidos. No sé si están el uno en Argentina o en México, donde lamentablemente se ha refugiado muchas personas que delinquieron durante ese régimen. Bueno, el sistema de información en el régimen autoritario que todos conocemos fue una especie de modelo goebbelsiano, ¿no? Es decir, de aquel ministro de la propaganda de la Alemania nazi que consideraba 1000 mentiras simplificadas y sencillas es lo que convencía al pueblo como la verdad absoluta y completa. Menos mal que esa etapa tenebrosa y oscura de la democracia ecuatoriana desapareció y hoy día pues estamos a la espera de que la Asamblea Nacional pueda debatir un proyecto donde se elimine todo lo punitivo, todas las instituciones persecutorias, donde se establezca en el justo término, por ejemplo, el derecho a la rectificación, que se supone que cuando una persona es lesionada en su honor, en su dignidad, en su buen nombre, por una información, tiene derecho a una réplica, ¿no es cierto?, a una rectificación. Durante el régimen autoritario, la réplica era utilizada para todo. Es decir, si había un editorialista, tenía que repetir las cosas que decía el Estado. Hay principios, por ejemplo, como la reserva de la fuente. A un comunicador no se le puede exigir quién le proporcionó la información. Caso contrario, no podría tener acceso a fuentes de información que a veces el poder los esconde. Es decir, es una ley más simplificada, más breve, más corta, que todo el ámbito de la libre expresión y de la información radica en la ley de libertad de expresión y comunicación, y otros preceptos se desplazan, diríamos, a otros cuerpos legales. Ahora En bien, esta ley se regula, perdón, sí, Marcelo. Ramiro, perdona que te interrumpa. Sí, es necesario que tú hagas hincapié en los conceptos fundamentales de la libertad. Creo que lo tenemos claro ya, felizmente. Pero quiero preguntarte algo, ya en el procedimiento mismo legal, tiene que ir esto a la Asamblea, y la ley Mordaza era una ley orgánica. Ramiro, no te desenfoques, por favor. Estás fuera de pantalla. Ya, sí, No tienes te razón, muevas. tienes razón. A menos que estés como Ya. el niño de Zambito. No, lo que pasa que, claro, como por alguna limitación de la computadora estoy con el celular. Entonces, sí, claro, Pero estabas bien, es una Ramiro, no ley. te muevas, estabas muy bien. Ya. Estabas muy bien. Más bien, hay entre el techo y tu pelambre, perdón, Pelada. pelambre dije o pelada. Hay muy poco espacio, Pelambre. bájate un poco. Ya. Ahí estás mejor. Perfecto. No te muevas de ahí. Perfecto. Bueno, Ya, perfecto. te decía, es una ley orgánica que necesita una votación calificada para cada reforma. ¿Qué suerte crees que corra en la legislatura ese proyecto? Bueno, para comenzar, hay un segundo proyecto que fue presentado por una legisladora del Partido Social Cristiano y el señor asambleísta Villavicencio. Hay un tercer proyecto formulado por Pachacuti. Y yo creo que ahí la comisión que está procesando, Marcelo, el trámite en procedimiento legislativo es la Comisión de Asuntos Internacionales.
Ya están elaborando, supongo, el informe para el primer debate. Hace algunas semanas fui invitado para expresar el pensamiento sobre el tema No muevas conjuntamente. nada, Ramiro, te voy a rogar que no muevas nada. Como te digo, estás con algún tic nervioso. No muevas nada, estás muy bien. No, lo que pasa es que el celular está contenido en un dispositivo que lo va desplazando. Ese es el problema, sí, sí. Bueno, Pero yo voy a hacer una vaca para comprarte uno nuevo. gracias. Esperemos, Marcelo, que el informe para el primer debate salga pronto, y lo esencial será ya todas las opiniones que se deban emitir para un segundo debate. Obviamente es una ley orgánica que, como tú sabes, reclama una mayoría calificada, diríamos, en el procedimiento legislativo. Pero esperemos que el Ecuador tenga una nueva ley que regule la libertad de expresión, que regule a los medios públicos, a los medios privados y a los medios comunitarios. Porque a veces se sataniza, Marcelo, a los medios privados. Pero ¿qué pasa cuando el medio público, que debiendo ser de la sociedad, se transforma en instrumento de ideologismo? Por ejemplo, el Consejo Provincial de Pichincha tiene una radio, me parece que se conoce como Radio Pichincha Universal, pero ha devenido un instrumento de ideologismo y de promoción política de la organización a la que representa la señora prefecta. O a veces los medios comunitarios se devienen y terminan siendo instrumentos de la dirigencia de tal o cual comunidad indígena y no de comunicación comunitaria. Entonces, me parece que esta ley es la que tendrá que garantizar los distintos medios de comunicación, los asuntos relativos a los códigos de ética deontológicos, a los derechos de réplica o de respuesta, y a otros elementos que tienen que ver con el ejercicio libre del periodismo, el Bien, Ramiro, secreto en todo caso, profesional. nos viene por fin de regreso una legalidad ya de carácter legal que habíamos perdido durante los 15 años del socialismo del siglo XXI, o como quiera llamarse esta, me van a disculpar los afectados por el vacilo de Hansen. Era una ley leprosa. Oye, Ramiro, pasemos a un... El doctor Ramiro Rivera Molina es un hombre público desde hace muchísimos años, ex ministro de Estado, maneja el tema de la comunicación como el mejor, es catedrático universitario, tiene doctorados en España, una vida pública llena de mérito. Y ha culminado, no creo que ha culminado, pero ha llegado hace pocos días a ser nombrado como presidente del directorio de nuestro queridísimo diario El Comercio, diario importantísimo, esencial en la vida nacional, 115 años. Me parece adecuado, yo soy lector del Comercio, no leo otra cosa, Ramiro, pero la impresión que tenía es que el periódico ya se había acartonado. Con esto se había anquilosado. No había corrido en el ritmo de demanda de la audiencia en estos tiempos. Y claro, tenemos noticias de que bajo tu dirección o tu presidencia y bajo la dirección del doctor Vacas, que es un especialista, el periódico va a tener un vuelco fundamental en varios aspectos, fundamentalmente en la parte digital. Así que cuéntanos un poquito cómo va a rejuvenecer nuestro querido El Comercio. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Yo creo que no resulta exagerado decir que si alguien quiere estudiar la historia del Ecuador en el último siglo, o en los 115 años de historia de nuestra patria, imposible podrá prescindir de las portadas, de los contenidos, de la opinión y de la información del diario El Comercio. Igual podría decir del siglo que se celebra en los próximos días de este otro gran periódico de Guayaquil denominado El Universo. No hay democracia sin medios de comunicación. El Comercio tiene 115 años de historia donde reposa la huella a lo largo de varias generaciones de la familia Mantilla, terminando con la dirección de la señora Guadalupe Mantilla de Acuaviva. Una gran Un mujer, ¿eh? periódico.
de enormes méritos, de enorme humanidad, cuando uno dialoga con comunicadores y trabajadores de esta empresa, tienen la mejor de las opiniones. Pero obviamente, Marcelo, los tiempos actuales son tiempos de crisis para los medios de comunicación impresos en papel, sobre todo por el advenimiento de la revolución informática y por la universalización de la dimensión digital. Es decir, el Internet y las redes terminaron revolcándolo todo. Y entonces, si un medio de comunicación impreso no tiene capacidad para adaptarse a los nuevos signos del tiempo, corre el riesgo de ir agonizando lentamente. El comercio ha hecho un enorme esfuerzo en su dimensión digital y, por ejemplo, podríamos decir con orgullo de que en varias plataformas digitales el comercio tiene un enorme liderazgo nacional. Por ejemplo, al día tú tienes más de 1 millón de búsquedas de información en el mundo digital. Una empresa de auditoría internacional de la competencia digital calcula, por ejemplo, que las interacciones en el primer semestre de este año del diario El Comercio supera los 35 millones de visitas. Es decir, un periódico no puede olvidarse de las nuevas dimensiones de la comunicación social mutadas a través del Internet y de las distintas plataformas. El otro día hubo un reajuste aquí y se designó a un nuevo director del periódico que inició sus labores precisamente el lunes. Se trata, como tú decías, de Marcos Vaca. Así es como Pasantes, Marcos Vaca, ha estado durante más de 15 años, ha estado trabajando también en el periódico La Hora, en El Expreso y en la prensa pública en la última fase del gobierno de Lenín Moreno, cuando se provoca la ruptura con el régimen autoritario de su antecesor. Entonces, Ramiro, él tiene mucha... El tema, claro, yo soy un lector, soy un comunicador de casi 40 años de ejercicio, pero respecto al comercio soy un lector y hay un par de cosas que te quiero poner como ejemplo. Por Había en el supuesto. comercio segmentos importantes, creo que uno semanal, en donde había media página de una lectura muy especializada, muy focalizada por temas de derecho, de filosofía del derecho, que iba hacia un mercado, pero muy, como te diría, muy situado, muy ubicado. Hoy, y lo mismo era en lo económico, había otra media página, creo que de nivel nacional, en donde un distinguido economista se preguntaba él mismo y él mismo se respondía. No sé qué suerte vayan a correr eso, pero esos son temas que van muy focalizados. Hoy tienes toda una juventud con varias nomenclaturas, los millennials, los centennials, los X, los Z, que están en otra cosa, que están en otro tipo de visión del mundo. El periódico tiene que adaptarse a eso, Ramiro, te quiero decir. Tenemos un par de minutos para que me contestes esto. Sin duda, Marcelo, yo te digo, tengo el mejor de los augurios con la nueva dirección en manos de Marcos Vaca. Es un hombre joven, es un hombre que maneja todas las herramientas del periodismo moderno. Me parece que tiene una enorme experiencia y simpatía al interior de la comunidad de trabajadores. Al fin y al cabo se había iniciado como pasante hasta desarrollar una carrera periodística de éxito. Él internamente formulará algunos nuevos cauces de modernización para colocar al medio de comunicación en todas las plataformas digitales. Yo en ese sentido entonces tengo un enorme optimismo, porque la ventaja, Marcelo, entre la prensa escrita y los medios digitales, estrictamente hablando, es que es un contenido que perdura, es un contenido que permite interactividad, que permite el debate, el análisis. Por ejemplo, esta parte que tú decías a cargo del economista Belardo Pachano es muy valiosa. Aquí hay un grupo excelente de editores, de analistas que
yo espero que continúen colaborando con este medio, que te reitero, es parte de la historia de Quito y parte de la historia del Ecuador. Y yo auguro pues muchos mejores momentos superando la crisis que agobia a todos los medios de comunicación como producto pues del declive de las economías y del azote de la pandemia. Así es, hay que conservar a Abelardo, un gran economista, uno de los notables ecuatorianos en esa materia, con unas ligeras modificaciones, tal vez, adaptaciones al tiempo. Abelardo es una persona esencial en ese campo. Y bueno, permíteme terminar con un picante, que es mi especialidad. Conozco a Marcos Vaca, lo respeto, es un hombre sin resistencias, es un hombre muy simpático, es un hombre con química y me alegra mucho, es como sustituir al agrio con un dulce. Muchas gracias, Ramiro. Quiero que despidas de este diálogo tú. Sí, muchas gracias por esta entrevista y comparto tu opinión, Marcelo. Marcos Vaca es una personalidad fresca, es una personalidad amigable, ha vivido en el periodismo, le apasiona las nuevas tendencias de la modernidad del periodismo y es pues una nueva etapa de frescura, de redefiniciones y de reafirmaciones de un periodismo objetivo, crítico con el poder, que transmite una información contrastada, investigación, que no se casa con el poder ni tendrá ninguna limitación mediatizada por otros intereses que no sea el ejercicio de la libre comunicación y la libre circulación de las ideas, ejerciéndose el derecho Gracias, a la Ramiro. libertad de Gracias. comunicación. Hemos Muchísimas gracias, Marcelo. que no se case Muy con amable. nadie y tampoco se case con las pautas. Te agradezco mucho. Un abrazo, un gran abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, gracias.